Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que inicia una nueva etapa transmitiéndose por la señal del Jurado Nacional de Elecciones, gesto de colaboración que agradecemos muchos. En la edición del día de hoy tendremos una entrevista con el doctor Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, quien nos hablará sobre las funciones que realiza esta institución. Además, un informe sobre la sentencia que declaró fundada en parte las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley Servil. Conoceremos qué es un proceso de inconstitucionalidad e informaremos sobre la puesta en marcha de la firma digital, la próxima Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional y la presentación del libro Convención Americana de Derechos Humanos. Hacemos una pausa y regresamos con Tus Derechos. La Ley del Servicio Civil fue publicada en julio del 2013. El objeto de esta norma es establecer un régimen único y exclusivo para los trabajadores de las entidades públicas del Estado. Sin embargo, esta ley ha tenido opiniones en favor y en contra, lo que ha originado la interposición de demandas de inconstitucionalidad. Recientemente, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia que declaró fundada en parte estas demandas. A continuación, veamos un informe sobre el tema. Las diversas demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley del Servicio Civil fueron declaradas fundadas en parte por el Pleno del Tribunal Constitucional en una reciente sentencia que se pronuncia por una serie de aspectos puntuales. Estamos en un Estado de Derecho y por lo tanto las sentencias que emite el Tribunal tenemos que respetarlas y así es la decisión de respetar plenamente la sentencia. Creo que parte de la democracia y parte del Estado de Derecho es justamente el respetar las sentencias que emite el Tribunal Constitucional sobre cualquier materia y específicamente en este caso sobre la Ley de Servicio Civil. Por ejemplo, considera que la decisión de no incorporar a un sector de trabajadores que inicialmente fueron excluidos de la norma por el Congreso de la República solamente resultaría razonable si se tratase de servidores que desarrollen una carrera que tenga características especiales, como las de la Policía Nacional, maestros o personal del Instituto Nacional Penitenciario. Lo que vemos y constatamos con respecto a eso es que el tribunal lo que está manifestando es esta mirada global del país, esta mirada de Estado, y que por lo tanto, está apostando porque los principios que tiene la ley sean aplicados a todos los servidores públicos, sea cual fuere la entidad en la cual se encuentran laborando. La sentencia del tribunal indica que una prohibición absoluta de negociación colectiva de remuneraciones en el sector público es contraria a la Constitución y ratifica criterios emitidos en pronunciamientos anteriores. Con respecto al tema de la negociación colectiva, ya el tribunal se había pronunciado, en el año pasado con referencia a la disposición de la ley de presupuesto del 2013 y se sabía de antemano cuál iba a ser la orientación, era obvio que la orientación iba a ser esa. Y obviamente lo que tenemos que hacer frente a eso es contribuir para que se cumpla lo que el tribunal ha señalado. Esto es que tengamos una nueva ley moderna sobre negociación colectiva en temas remunerativos, que esto lo tendrá que dar el próximo Congreso y obviamente tendrá que ser una ley que aspire a ser clara y por otro lado
que logre generar, digamos, una buena negociación y un buen resultado para el país y para los servidores públicos. Finalmente, el colegiado declara inconstitucional las sanciones disciplinarias fundadas en la causal de prevaricación, por cuanto su nivel de imprecisión afecta el principio de legalidad. Hacemos una nueva pausa y regresamos con la entrevista del doctor Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional. El doctor Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, conversó con Eduardo Bruce, nuestro conductor invitado, sobre las funciones y el rol de la institución. Veamos. Muy buenas noches, soy Eduardo Bruce Montes de Oca y les doy la bienvenida a este primer programa de Tus Derechos, un programa producido por el Tribunal Constitucional en beneficio de toda la teleaudiencia nacional. En este programa tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, señor periodista. En primer lugar, quiero agradecer al Jurado Nacional de Elecciones para manifestarles que este primer programa, Tus Derechos, del Tribunal Constitucional, será emitida gracias a la colaboración que está haciendo el Jurado Nacional de Elecciones al Tribunal Constitucional. Muy bien, doctor. Doctor, como este programa se va a dirigir no solamente a juristas y entendidos en leyes, sino también para el público en general, quisiera aprovechar para preguntarle, ¿qué cosa es el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Por qué es importante para el derecho en el Perú? El Tribunal Constitucional, señor periodista y público en general, es un órgano constitucional autónomo, como lo dice la propia Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, sujeto solamente a la Constitución y a las leyes. Es un órgano independiente, autónomo y donde tiene tres funciones básicas. Muy bien. Una función constitucional, una función jurisdiccional y una función política. Como función jurisdiccional, nosotros en el Tribunal Constitucional somos jueces constitucionales. Y como jueces constitucionales tenemos que actuar como estamos actuando con el perfil de un juez. ¿Y cuál es ese perfil, señor periodista? Primero, tiene que actuarse con idoneidad, con probidad, con imparcialidad, con autonomía, con independencia y con honestidad, y así estamos actuando en este momento en el Tribunal Constitucional. Muy bien, muy bien. Entonces, esa función de actuar como jueces protege ¿a qué derechos? ¿Cómo es que la ciudadanía se beneficia? ¿Cómo el Estado de Derecho se beneficia de la acción que tiene el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, para este beneficio que usted dice, señor periodista, tiene tres funciones, de los cuales, digamos básicamente dos, pero lo voy a decir los tres. Primero, es la supremacía de la Constitución. El Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución, es decir, la supremacía normativa. No puede haber ley, reglamento o estatuto que pueda contravenir a la Constitución. Quiere decir, doctor, que si en alguna instancia hay una norma o una ley que se da y se promulga que viola la Constitución, ahí interviene el tribunal. Perfectamente, ya usted lo ha dicho. Y el tribunal
declara la inconstitucionalidad. Ese es el primer, digamos, la primera misión. Correcto. La segunda es garantizar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Y usted sabe que nosotros en la Constitución, en el artículo 2, tenemos todos los derechos. Tenemos derecho a la vida, a la intimidad, derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la integridad y todos los derechos. Esos derechos tienen que ser garantizados por el Tribunal Constitucional cuando se vulnera esos derechos o se amenaza vulnerar esos derechos. Y la tercera función del Tribunal Constitucional es resolver los conflictos de atribuciones o de funciones entre los órganos, los poderes del Estado y los órganos constitucionales autónomos. Cuando hay un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, resuelve el Tribunal Constitucional. Puede haber también un conflicto entre el Poder Ejecutivo y digamos, una organización regional, ¿no? Un gobierno regional. ¿Quién resuelve? Resuelve el Tribunal Constitucional, estableciendo que tales funciones corresponden a tal organismo. Y esa función es resolver un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. ¿Y qué hace el tribunal? Hace eso, resuelve un conflicto de intereses o una incertidumbre jurídica. Y cuando eso se hace sin ninguna influencia de ningún factor, ni político, ni económico, ni fáctico, ni de ninguna naturaleza, esa decisión tiene que cumplirse. Y si eso es justamente lo que significa el Estado constitucional de derecho. Entendido, doctor. Solo, ¿podría usted darnos un ejemplo de ese conflicto entre entidades del Estado? Un ejemplo que se haya dado hace algún tiempo para ilustrar a la teleaudiencia. Con el mayor agrado. Previamente debo decirle que nosotros en el Tribunal Constitucional estamos estableciendo el paso del Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Es decir, del mundo del imperio de la ley estamos pasando al mundo del imperio de la Constitución. ¿Y qué ha ocurrido de acuerdo a la pregunta? Por ejemplo, ha habido un conflicto entre el Ministerio de Transportes y el gobierno regional, ¿no? En este caso, me parece uno que hemos visto en el Tribunal de Arequipa, en cuanto a una normatividad de carácter de transporte. El gobierno nacional dice, estas son mis atribuciones, y por tanto debe cumplirse de esta manera. El gobierno regional dice, no señor, esa es una atribución del gobierno regional, no es del gobierno nacional. Entonces nosotros resolvemos eso, estudiamos la ley y que esté esta ley en consonancia con la Constitución y damos una resolución que en el tribunal se llama una sentencia, dándole la razón a quien lo tiene legal y constitucionalmente. Entiendo, doctor. Entonces es una función muy importante porque evita que se traben las secciones del Ejecutivo o de cualquier otra entidad. O sea, soluciona esos conflictos que, de no solucionarse, que generan la inamovilidad, generan unos conflictos que pueden, ¿no es cierto?, así es, inclusive devenir en conflictos de orden social, ¿no? Así es. Permítame volver un segundito a la segunda función, a la de garantizar los derechos. Quiere decir que los derechos básicos de la persona que está en el artículo 2 de la Constitución son tutelados por el Tribunal Constitucional. ¿Podría darnos un ejemplo real o figurado de cómo se aplica? Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Además de ser magistrado, yo tengo el privilegio de ser docente, de ser maestro universitario, y con el mayor agrado le contestaré. Para garantizar la vigencia de los derechos constitucionales,
Unos dicen fundamentales y no fundamentales. Hay derechos fundamentales y hay derechos no fundamentales. Todos son constitucionales. Para garantizar esos derechos constitucionales, señor periodista, la Constitución establece 4 procesos: habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. El habeas corpus protege el derecho a la libertad personal y otros derechos conexos, como por ejemplo la violación del domicilio o la libertad de tránsito. El proceso de amparo protege todos los demás derechos: derecho a la educación, al trabajo, a la intimidad, a la identidad, al ambiente, etcétera, todos esos derechos. El derecho de habeas data protege, como su propio nombre ya lo dice, los datos que están en los bancos o en las instituciones públicas, en los registros, etcétera. Puedo yo ir a una institución, por ejemplo la OMPE, y decir: señor, deme tales datos. Yo he trabajado tanto tiempo y yo necesito que usted me certifique. Si la OMPE me dice: no, yo no tengo datos, ¿cómo que no lo va a tener? Sí lo tiene usted. Y como me está negando, me está vulnerando a darme esos datos, yo interpongo una acción o un proceso de habeas data, que se denomina una especie de autodeterminación determinativa. Bueno, y el de cumplimiento, cuando no se cumple una norma legal o reglamentaria o resolutiva. Señor, yo tengo cargo de director, me ha nombrado el director de la región de educación de la región tal, estoy yendo a la UGEL y la UGEL no me da. Entonces, muy bien. Presento una acción de cumplimiento. Doctor Miranda, le agradezco mucho esta entrevista. Esta espero que sea la primera de muchas. Entrevista en la cual hemos podido tener un resumen apretado, pero muy didáctico, de las funciones y lo que es el Tribunal Constitucional. A lo largo de las próximas ediciones de este programa vamos a poder ampliar estos puntos mucho más, porque todos los ciudadanos, todos tienen derechos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. El Tribunal Constitucional realizó una importante actividad académica, la presentación del libro La Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los detalles en la siguiente nota. Con la asistencia de magistrados del Tribunal Constitucional, jueces, abogados, diplomáticos, decanos de colegios profesionales, estudiantes y otras distinguidas personalidades, se presentó el libro Convención Americana sobre Derechos Humanos, comentario, coeditado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y la Fundación Konrad Adenauer. La actividad se inició con unas palabras de bienvenida del director general del Centro de Estudios Constitucionales, magistrado Carlos Ramos Núñez. Estamos realmente felices en el Centro de Estudios Constitucionales y en el mismo Tribunal Constitucional por la publicación de esta obra, que reúne trabajos sumamente valiosos acerca de la Convención Americana, que, como sabemos, constituye una pieza central de la legislación internacional de carácter vinculante para el Perú. Por su parte, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, autor del prólogo del libro y gestor de esta edición conjunta. ¿Cuál es la ventaja de este libro? Una necesaria y completa presentación, por un lado, de lo que son los sistemas de protección de derechos humanos, y de otro, los alcances de este concepto de convencionalización del derecho. Para renglón seguido plantearse artículo por artículo los alcances de la convención, pero no la típica glosa de qué dice el artículo, no. Aquí se plantea un estudio serio, un estudio profundo de las instituciones vinculadas con cada una de estas disposiciones, acompañadas de la jurisprudencia desarrollada a propósito de eso y completada con una referencia de calificada bibliografía sobre cada uno de estos temas. Christian Steiner, director del programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y coordinador del libro, dijo que la obra busca apoyar a los diferentes operadores jurídicos frente a su responsabilidad de materializar el control de convencionalidad que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que los derechos humanos no son un tema nicho
no son un cuadrito bonito que nos ponemos en el cuarto de baño o incluso en el salón, ¿no? Encima de la chimenea. No, los derechos humanos son la estructura del Estado democrático de derecho. Son los pilares, lo que ustedes quieran, pero son esenciales para este Estado democrático social de derecho que en la mayoría de las constituciones latinoamericanas se defiende y se establece y se quiere promover. Entonces no se trata de pura poesía, sino la cuestión es cómo le damos efectividad a los derechos consagrados en la Constitución peruana y en los tratados internacionales. Finalmente, el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, señaló que la obra es el resultado de la sistematización de la jurisprudencia más relevante en materia de derechos humanos en los últimos años. La armonización de la convencionalidad y la constitucionalidad no son compartimentos estancos, sino todo lo contrario, se vinculan y comprenden con el objeto precisamente de garantizar la dignidad humana como piedra angular de la sociedad y el Estado, como lo establece el artículo 1 de nuestra Constitución de 1993. Ante ello, el Tribunal Constitucional del Perú tiene la misión, entre otras, de fortalecer el Estado de Derecho, no solamente resolviendo la casuística presentada y desarrollando los derechos constitucionales en sus sentencias, sino en la perspectiva académica a través del Centro de Estudios Constitucionales, poniendo nuestro granito de arena con la coedición de esta y otras obras de gran importancia e interés para toda la colectividad. El uso de la firma digital es una realidad en el Tribunal Constitucional. Esta nueva herramienta dará mayor seguridad y transparencia a los procesos. Entérese cómo funciona. Para firmar digitalmente nos hacen falta 3 cosas. Lo primero, el DNI, un documento digital, el cual contiene el certificado digital. Lo segundo es un lector para este documento. Y lo tercero es un software validado ante el Indecopi. En este caso utilizamos el software del RENIC. Entonces, con esos 3 elementos podemos firmar digitalmente. El procedimiento en sí consiste en esto. Hemos ingresado el DNI al lector de tarjetas inteligente. Entonces, para ello voy a utilizar un programa que se llama el Refirma. Este programa nos lo proporciona el RENIC. Llevo el documento al ambiente del Refirma y voy a proceder a firmar este documento. Lo que hago es acá firmar. Voy a elegir acá, en este caso sale mi nombre y le doy a aceptar. Me pide mi contraseña. Mediante el teclado ingreso mi contraseña. Es una contraseña secreta que al momento en el que me han otorgado el DNI en el RENIC, yo tuve que registrar esta clave. Le doy a aceptar y con esto el documento ya está firmado digitalmente. Ojo que se firman documentos digitalmente. Esta marca que ustedes ven en el extremo superior derecho indica que el documento ha sido firmado digitalmente. Si el documento tuviera 1, 2, 10 o 100 páginas, se está firmando no página por página, sino el documento en su totalidad. Todo va quedando listo para que el Perú sea la sede de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Las autoridades del Tribunal Constitucional informaron sobre los preparativos de esta actividad. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, informó a los representantes diplomáticos de los países iberoamericanos acreditados en nuestro país sobre los preparativos de la próxima 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, que se realizará en el Perú del 28 de junio al 1 de julio. Al agradecer su presencia en la reunión de trabajo, consideró que la conferencia, declarada de interés nacional por el Poder Ejecutivo, tendrá importantes repercusiones y efectos a nivel internacional. Distinguidos diplomáticos,
En esta oportunidad los hemos invitado para hacerles conocer una actividad, un evento académico que realiza el Tribunal Constitucional del Perú. Evento académico que ha sido declarado de interés nacional por el Supremo Gobierno y que en esta oportunidad está encargado el Tribunal Constitucional del Perú como secretario pro tempore de esta organización, correspondiéndole la Secretaría Permanente a el Tribunal Constitucional Español, que va a tener sus efectos y sus repercusiones a nivel internacional, y especialmente de Iberoamérica, de los estados observadores y, por qué no decir, de todo el mundo. Luego, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera, presidente de la comisión organizadora de la actividad, explicó a los asistentes que el tema central a tratarse será el desarrollo económico y su posicionamiento en el Estado constitucional. ¿Para qué este tipo de actividades? En realidad, todos los magistrados, ya sean de altas cortes, sean cortes supremas, tribunales constitucionales, o en algunos países se llama cortes constitucionales, tenemos un trabajo en común, que es la interpretación vinculante de la Constitución y en algunos casos el ejercicio del control de constitucionalidad para incluso inaplicar o separar del ordenamiento jurídico aquellas normas que se consideran incompatibles con la Constitución de cada país, sea en su lectura literal, su lectura sistemática o en su lectura convencionalizada. Y en esa situación hay una enorme responsabilidad de los jueces constitucionales, que es marcar no solamente las pautas para una vida jurídica de un país, sino también con una incidencia en lo político, en lo social y en lo económico. Claro está, desde parámetros jurídicos. Y eso hace que tengamos una serie de problemas, una serie de situaciones que enfrentar, una serie de asuntos que resolver, que muchas veces son comunes o generan preocupaciones comunes. Entonces, el sentido de esta conferencia es encontrarnos entre gente que tiene responsabilidades similares para poder discutir algún tema en particular. Y el tema en particular de esta conferencia es el tema de el desarrollo económico y el funcionamiento de la economía en nuestros diferentes países. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.